No, no tenemos fecha de parcial. Mañana es miércoles. Mañana hay una reunión al respecto. Les cuento la semana que viene. Entonces tengo que compartir pantalla con esto. Bueno, extremos libres. ¿Estamos bien ahí? Pongo así. Yo lo tengo que poner así. Tengo que poner ver modelo. Extremos libres. Bueno, penúltimo tema antes del parcial, trabajo práctico, andás a ver cómo se llama, no me importa. Penúltimo tema, extremos libres. Sea F un campo escalar definido sobre un conjunto abierto, F presenta en un punto P un máximo o un mínimo. Presenta un máximo que está en verde si pasa lo que dice en verde. O sea, si la imagen en P le gana a cualquier imagen para un cierto entorno alrededor de P, ¿no? Y presenta un mínimo si pasa lo que pasa en rosa. O sea, la imagen en P pierde contra cualquier otra imagen para todo punto en un entorno alrededor del punto P. ¿Está bien? Eso son definiciones súper análogas a las que ustedes vieron en el análisis 1 en una variable, ahora son en 2 variables, 20 variables, es lo mismo. Bueno, si eventualmente, en vez de ser en un entorno alrededor del punto, es en todo el conjunto, los extremos en vez de relativos o locales, a veces le deben haber dicho, le van a decir absolutos, ¿no es cierto? Eso me parece que está claro. Sí, eso se ¿No? da en análisis 1. Sí, sí. Perfecto. Ejemplos. Si el campo escalar es cuadrado de x más cuadrado de y más 1, tiene un mínimo en 0, 0 y vale 1. Una primera cosa que les quiero decir. Los extremos, o sea, los máximos o los mínimos, son valores de la imagen, no son valores del dominio. En este caso, el mínimo es 1, el mínimo no es 0, 0. ¿Está bien? El mínimo está en 0, 0, 0, 0 es un punto donde hay encuentro, un mínimo, no sé, díganlo como quieran. Pero el mínimo vale 1, el mínimo es un valor de la imagen, no de la variable, no del dominio. ¿Está bien? Entonces, el campo escalar f de xy, que es cuadrado de x más cuadrado de y más 1, tiene un mínimo en 0, 0 y vale 1. ¿Por qué? Y porque a 1 le estoy sumando una suma de cuadrados, esa suma de cuadrados vale 0 o más, y entonces lo que menos puede valer esta cuenta es un 1, no puede valer menos que 1. ¿Está bien? Entonces tiene un mínimo en 1, ya que la imagen es mayor o igual que 1 para todo punto de R2. Entonces este mínimo además es ¿cuánto? Absoluto. Absoluto. Está claro eso, ¿no? De hecho, la gráfica de esto, ¿qué es? Una parábola. Ya. Un Paraboloide. paraboloide con eje en el eje Z, ¿está bien? Y tiene vértices 0, 0, 1, y el vértice es el mínimo, ¿no? El punto de mínimo es el vértice, la imagen es 1. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí se entendió. G es el seno de x más y, tiene un mínimo absoluto en cada punto de la recta x más y igual a pi, y el mínimo vale menos 1. Porque el seno es una función que está acotada entre menos 1 y 1, lo menos que puede valer es menos 1, si x más y vale pi, entonces este resultado es menos 1, así que sobre cada punto cuya suma de componentes valga pi, voy a obtener un mínimo, que vale menos 1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Me pueden dar otra recta en donde el seno presente un mínimo? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí, pero no me acuerdo el valor. ¿Sería en cada recta paralela a la que tenés ahí? Bueno, pero tengo infinitas rectas paralelas. En todas las rectas paralelas el seno vale menos 1.
Por ejemplo, x más y igual a 0, el 0 no vale menos 1. Claro. ¿Entienden la pregunta, pero no saben cuándo el seno vale menos 1? ¿Eso me dicen? Claro, eso, o sea, no me acuerdo el valor justamente. Para 3pi la cosa Sería también el periodo, ¿no? x más y igual 3pi sería otra posibilidad. Múltiplos impares de pi va a ser que el seno valga menos 1. Múltiplos e impares de pi son los que, claro. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Acá tengo una recta completa en donde en cada punto de la recta tengo un mínimo. No hace falta que sea un solo puntito donde esté el mínimo, ¿no? Y el mínimo es absoluto, perfecto. Además tiene un máximo absoluto en cada punto de la recta, esto que está acá, ¿no? X más y igual pi sobre 2. Porque si el argumento del seno es pi sobre 2, el seno vale 1. Y también rectas paralelas, qué sé yo, 5 medios pi y así, van a hacer que el seno valga 1. Hay un montón de rectas paralelas, no cualquiera, pero un montón de rectas paralelas a esta en donde el seno vale 1. ¿Sí? Entonces esta función tiene máximo absoluto y tiene mínimo absoluto. Vale 1 y vale menos 1. ¿En dónde? Y bueno, tiene un montón de puntos en donde pasa. Acá pasa, por ejemplo, y acá pasa. Hay otros lugares en donde pasa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿En qué otra recta tiene máximos y mínimos? Bueno, lo charlamos recién, lo saben más o menos, digamos. ¿Cuál es el mínimo absoluto de h de xy igual valor absoluto de x? Les pregunto, ¿cuál es el dominio de ese campo escalar? R2. Muy bien. ¿Y el conjunto imagen? Los R. reales positivos. Claro, bueno, R, los reales positivos, sí. Casi. Incluido el seno. Los reales positivos y el seno. ¿Cuál es el mínimo absoluto entonces de esa función? El 0. Sí, señor. ¿Y para qué valores se encuentra ese mínimo? ¿Qué valores fabrican al mínimo ese? 0, 0. 0 es 0. El único Para valor todos es los 0. x y tal que x esté igual a 0. Bien. Y X. todos los x de los que x vale 0 son los puntos de la forma 0i. Una recta, ¿no? ¿Qué recta? Sí, el eje. ¿Soy yo solo que escucho entrecortado o...? A lo último se escuchó un poco entrecortado, sí. ¿Qué recta es el 0i para todo i? El eje y. El eje y. ¿Está bien? Entonces esta tiene mínimo absoluto vale 0 y están todos sobre el eje y. ¿En qué puntos presenta? Ya lo dijimos. ¿Tiene máximos relativos? ¿Qué gráfica tiene eso? Una vez, no. Casi. Como un techo de dos aguas, una cosa así. Como un techo de dos aguas, pero puesto al revés, digamos. Porque es como una B corta. Claro, pero no tendría relativos. Joder, sería... No tiene máximos relativos, ¿no? No, no tienen. Perfecto. No tiene. CF, de lo que vimos acá, hay cosas que tiene derivada parcial, hay cosas que no tienen derivada parcial, etcétera, ¿no? CF, un campo escalar definido sobre un conjunto abierto de R2 que admite derivadas parciales de primer orden en el punto AB. Si F presenta un extremo en el punto AB, con extremo estoy diciendo o máximo o mínimo, entonces el gradiente en ese punto tiene que ser el vector nulo. O sea, las derivadas parciales se tienen que anular en el punto en donde hay un extremo. Un teorema parecido al de análisis 1, ¿se acuerdan? Que si una función tenía derivada y además tenía un extremo, entonces en ese punto donde había un extremo la derivada tenía que valer 0. Le deben haber dicho teorema de Fermat a eso. Claro, Sí, que era sí. la f en c era igual a 0, o sea, te lo explicaba así. La derivada de f en c era igual a 0. Porque si fuese positiva sería creciente y si fuese negativa sería decreciente. Una historia Exacto, así. así era. Sí, sí.
Bien, bueno, mismo teorema, pero para dos dimensiones. Vamos a demostrar esto. Armo una función g, que es f aplicado a x y b. El b queda fijo. Fíjense que en AB hay un extremo. B es fijo, entonces f depende de la sola variable x. Todo esto es una función que depende de x. Si f tiene un extremo en el punto AB, entonces g tiene un extremo en el punto A. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo puedo repetir, profe? Por no lo entendí bien. F tiene un extremo en AB. Ponele un máximo, da lo mismo. F tiene un extremo en AB. Entonces G tiene que tener un extremo en A. Si F tiene un máximo en AB, G tiene un máximo en A. Porque si F lo máximo que puede valer es F en AB, G no puede valer más que G en A. Si valiese más, es porque X la puede reemplazar por otro valor distinto y tener otro extremo. Y en realidad el extremo está acá. Entonces, si F tiene un extremo en AB, G tiene un extremo en A. Y como G es derivable en A, ¿cómo sabemos que es derivable en A? ¿Cómo sabemos que G tiene derivada? F tiene, ¿o no? Porque F tiene. De hecho, la derivada de G, ¿quién es? ¿Qué derivada es de F? La derivada con respecto a x no sería. La derivada parcial respecto de X. ¿Y F tiene derivada parcial? Sí. Lo dice acá. Entonces, ¿G es derivable? Sí, claro que es derivable. ¿Y la derivada de G cuánto vale? La derivada parcial de F respecto de X. Entonces, G' en A tiene que ser 0, porque G tiene un extremo en A. Y ustedes me dijeron que si la función era derivable y tenía un extremo, la derivada tenía que ser 0, teorema de análisis 1. ¿Sí o no? Pero la derivada de G en A es la derivada parcial de F respecto de X en el punto AB. Entonces la derivada parcial de F respecto de X en el punto AB tiene que ser 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Supongamos. Lo que queda por completar es mismo razonamiento, o mejor dicho, razonamiento análogo. Van a definir otra función en donde la que van a dejar libre es la segunda variable, la primera va a ser una A, y van a mostrar que va a ser derivable la función que depende de la variable I, y van a calcular la derivada de esa función, que va a coincidir con la derivada parcial respecto de I, y van a llegar a la misma conclusión que la derivada parcial respecto de I también tiene que ser 0. ¿Está bien? Hay que repetir el razonamiento para esta parte. Será lo mismo, pero con b. Similar, sí. Y entonces probamos esto, es decir, si la función es derivable, admite derivadas del primer orden, y hay un extremo, en ese extremo el gradiente tiene que ser el vector nulo. ¿Estamos con eso? Sea F un campo escalar, los puntos del dominio de F para los cuales el gradiente es el vector nulo, o aquellos puntos para los cuales algunas de sus derivadas parciales no exista, se llaman puntos críticos de F. También los pueden encontrar como punto estacionario de F, es lo mismo. Punto crítico, punto estacionario. ¿Sí? Una definición análoga a la que ustedes vieron en análisis 1. ¿Está bien? En donde la derivada de primer orden vale 0, o puntos del dominio en donde la derivada de primer orden no existe. Bueno. Si F es diferenciable en un punto crítico AB, entonces el plano tangente a la gráfica de F, ahí tendría que haber puesto una pausa yo. Si F es diferenciable, admite plano tangente. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí, pero De hecho, Sí. la diferenciabilidad implicaba cambiar un pedazo de superficie por un pedazo de plano tangente. Muy bien. Me dice que la ecuación del plano tangente a la gráfica de F va a ser, perdón, que el plano tangente a la gráfica de F va a ser horizontal. Quiero saber esto por qué. ¿Se acuerdan? Esto yo los mandé a ustedes a leer. La ecuación para el plano tangente a la gráfica de una función
de la forma z igual f de xy. Y a lo mejor lo usaron en práctica eso. ¿Cuál es la ecuación de un plano tangente a la gráfica de una función diferenciable? ¿Se acuerdan? Z menos Z0 igual... ¿Quién era el vector normal de ese plano tangente? La recta normal no era la que era X No, menos... no la recta, no la recta, no la recta. El Ah. vector normal al plano tangente. ¿Quién era? El El gradiente puede ser. gradiente. El gradiente. El gradiente. Ahora, si estoy trabajando en un punto crítico, el gradiente en el punto crítico, ¿cuánto va a valer? 0. El El vector 0,0. nulo. El Claro. vector nulo. Entonces, la ecuación del plano tangente, ¿cómo va a quedar? Nula. No. La ecuación del plano tangente es de la forma z menos z0 igual gradiente, producto escalar, x menos x0, y menos y0. El producto escalar ese va a dar 0. O sea que el plano tangente va a tener la ecuación z igual z0. ¿Y z0 quién es? Es la imagen en el punto. Entonces, en los puntos críticos, los planos tangentes tienen que ser horizontales y van a tener esta ecuación, z igual a la imagen en el punto. Porque las derivadas parciales valen 0 y el vector normal entonces es el vector nulo. El plano tangente es simplemente un plano horizontal, ¿no? ¿Se ubican lo que digo? Profe, no se puede dibujar en el GeoGebra. Sí, se puede dibujar. Vamos a dibujarlo. Vean acá. Por ejemplo, qué sé yo. Vamos a poner x cuadrado más y cuadrado más 1. Estamos viendo la diapositiva. Ah, espera, entonces. ¿Cómo era? Compartir. Tengo que compartir todo. Ahí está. ¿Ahora están viendo esto? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces supongamos que queremos calcular, queremos hacer el plano tangente a la superficie esta. La superficie es Boludo. x cuadrado más y cuadrado más 1. Bueno, boludo, no te van a echar mis viejos. Terminalo si querés. No te van a echar mis viejos. No pasa nada. Yo le ¿Alguien apagué el tiene micrófono. mejor papel? El mic, chicos. Bueno, x cuadrado más y cuadrado más 1. Ahora díganme una cosa, ¿cuál es el gradiente de esa función? O sea, para f en x sería 2x y pues sería 2y. Claro. Bien, el Y ahí gradiente Para es f en y, 2x. Ahora, ¿cuánto vale el gradiente en el punto 0, 0? 0, 0. Cero. El Ah, vector cero. nulo directamente, ¿no? Claro. El 0, 0. Claro. Ok. Entonces, si ustedes tienen que armar el plano tangente, va a ser z menos. ¿Cuánto vale z0 acá? La imagen en 0, 0. ¿Cuál es la imagen en 0, 0? 1. Entonces, z menos 1 igual. Y del otro lado queda el gradiente por el vector que es x menos x0 y menos y0. Pero ese producto escalar, ¿cuánto va a valer? Y 0. 0. 0. Entonces la ecuación del plano tangente, ¿cuál es? Z igual a 1. Entonces fíjense, si yo agrego, ahí tengo el plano tangente. ¿Cómo resultó el plano tangente? En el punto horizontal, ¿no? Y eso pasa en cualquier extremo. Eso pasa en cualquier extremo, porque el gradiente es el vector nulo. Entonces, la única que sobrevive es z, digamos, no sé cómo decirlo. ¿Está bien? Y eso tiene que pasar en cada extremo, en un máximo, en un mínimo tiene que pasar. Después, en cualquier otro lado, bueno, voy a tener un plano que no va a ser horizontal, va a ser, no sé, oblicuo, qué sé yo. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Más o menos.
¿Qué es lo que no? A ver, ¿ustedes A se lo- acuerdan? A ver, un segundo, profe, por lo que yo había escuchado, o sea, sería cuando poner en el punto 00 te queda con la z igual a 1. Después de ahí, el valor ese, o sea, ese valor es lo que te da el plano, o sea, lo que quedaría z solamente. esto queda así, a ver. Ay, espera, que esta porquería molesta. ¿Están de acuerdo que esta es la ecuación del plano tangente en el punto x0 y 0? A lo Sí, mejor no lo escribieron así y a lo mejor lo escribieron así, pero es lo mismo. ¿Así les gusta más? Bueno, si estoy en un punto crítico, ¿cuánto vale la derivada en un punto crítico? La derivada parcial respecto de x. 0. pero O sea que este desaparece. Y la derivada parcial respecto de y en un punto crítico, 0. O sea que este también desaparece. ¿Está bien? Entonces, en un punto crítico, esto queda así. O sea que z vale z0. El plano siempre es horizontal. ¿O no? Sí, Claro, sí. ¿Se entiende lo que digo? sí, profe, ahora sí, pasa que por ahí pensándolo por ahí cuesta. Ok, bueno, anótense esto. Estos serían los cálculos, digamos, mentales que yo hice para decir esto, digamos. Se ubican lo que hay que hacer. Sí, sí. Ok. Clasificación de puntos críticos. Los puntos críticos nosotros los vamos a clasificar. Ustedes en análisis 1 también hacían esto. Ustedes los clasificaban en máximos, mínimos y puntos de inflexión, ¿se acuerdan? Bueno, acá vamos a clasificar los puntos críticos también. Y vamos a usar derivadas de segundo orden para clasificarlos. Sea f definida sobre un conjunto abierto que admite derivadas parciales de segundo orden continuas en un entorno del punto crítico AB. AB ya sé que es punto crítico. Armemos ese determinante particular. Fíjense cómo está armado el determinante y al lado está hecho el desarrollo de ese determinante, haciendo los productos cruzados. Y aprovechando que la continuidad de las derivadas de segundo orden me dicen que fxy y fix son como iguales. iguales. Entonces puedo pensar en una sola al cuadrado, digamos, ¿no? Porque es este por este menos este por este. A este determinante en particular lo vamos a llamar hessiano. Por eso tiene la H. Se llama hessiano. Bueno, muy bien. El teorema dice, si el hessiano en el punto crítico es positivo y fxx, esta primera, también es positivo, entonces el campo escalar tiene en el punto crítico un mínimo relativo. Si el hessiano es positivo y la fxx, o sea, esta primera, es positiva, el hessiano tiene, perdón, la función presenta un mínimo relativo. Si el hessiano es positivo, pero la primera de estas es negativo, entonces f presenta un máximo relativo. ¿Está bien? O sea que si es mayor que 0 el hessiano, voy a tener un extremo. Si fxx es positiva, será un mínimo. Si fxx es negativa, será un máximo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, alguien me puede preguntar, Pablo, ¿y si fxx vale 0? ¿Qué pasa si fxx vale 0?
¿Qué, profe? No escuché. Si el hesiano es positivo, ¿qué pasa si yo analicé hesiano positivo y esta positiva o esta negativa? ¿Qué pasa con hesiano positivo y esta cero? Sería negativo si es cero. Directamente. Bien, si fxx es 0, toda esta cuenta vale 0 o negativo, ¿no? 0 o negativo. Entonces Sí. no tengo posibilidad. Si el hesiano es positivo, fxx tiene que tener signo. Fxx tiene que tener signo. Bien. Si el hesiano es negativo, entonces la función no tiene un extremo. Tiene algo que vamos a llamar punto silla. Ahora vemos un grafiquito de eso y demás. Si el hesiano es positivo, tiene un extremo. Si el hesiano es negativo, tiene un punto silla. Si el hesiano es 0, el criterio no decide. No decide qué quiere decir. Que en ese punto crítico puede ser que haya un máximo, puede ser que haya un mínimo, puede ser que haya un punto silla. No lo sabemos de una. Hay que estudiar mejor para saber qué pasa. ¿De acuerdo hasta acá? Esto se llama teorema de clasificación de puntos críticos. Lo van a usar bastante. Van a tener puntos críticos y van a preguntar, ¿esto es un máximo, un mínimo? Calculen el hesiano, metan ahí adentro, hagan las cuentas y miren en dónde cae. ¿Me siguen? ¿Y qué es punto silla, profe? Sí. Ahora vemos lo de punto silla, pero ¿me siguen lo de la clasificación? Sí, eso sí. Ok. Sí. Un punto silla es aquel en donde en todo entorno con centro en él, algunos puntos son más grandes que la imagen en ese punto y otros verifican al revés. Es decir, ustedes están viendo todo. Si yo hago así, ¿ustedes ahora ven el navegador? Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver el asunto. Esto no sé por qué mueve. Vamos a ver el asunto. Bueno, veamos este. ¿Están viendo el paraboloide hiperbólico ese? Sí. Sí. Muy bien. Voy a agregar de paso el plano z igual 0. Miren lo que pasa acá. El 0, 0, en este caso, es un punto silla. ¿Por qué? Porque en todo entorno alrededor del 0, 0, voy a encontrar puntos que están por encima del plano tangente ese, del plano, sí, es el plano tangente, del plano tangente en 0, 0, tengo puntos por encima, pero también tengo puntos por debajo. ¿Sí? Pensado en otros términos, mal pensado. Ustedes me están grabando, pero ustedes me repiten esto en un examen, la van a pasar feísimo. Si yo lo miro en una dirección, la función parece decreciente. Y si yo lo miro en la otra dirección, la función parece creciente. ¿Lo ven a eso? Entonces, según cómo lo mire, a veces parece un máximo, a veces parece un mínimo. Repiten esto y van a cursar análisis 2 de por vida, pero en principio es para que capten la idea, digamos, ¿no? Si lo quieren decir bien, lo dicen como dice la diapositiva. O me dicen que hay partes de la superficie por encima del plano tangente y parte por debajo, digan eso. En un máximo, toda la superficie está por debajo del plano tangente, en un mínimo toda la superficie está por encima del plano tangente. En un punto silla, una parte y una parte. ¿Está bien? Eso se llama punto silla. Y la idea de punto silla es justamente porque como que uno se puede sentar en eso. En algún lado lo van a encontrar como silla de montar a eso. ¿Es un punto de inflexión esto? No, por Dios no. No decimos nada nosotros de punto de inflexión en análisis 2. Es un punto silla. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que es un punto silla? Sí, se entiende. Ok. Bien. Ahora que ya sabemos que lo que es un punto silla, entonces puede pasar que el hesiano positivo extremo, y hay que mirar cómo es la derivada esta, para decidir si es máximo o mínimo, hesiano negativo, punto silla, hesiano nulo, el criterio no decide. ¿Bien? Ejemplo. Determinar el punto de la superficie, fulanita, más cercano al origen de coordenadas. Cuando voy a calcular la distancia, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la distancia al origen de coordenadas de un punto?
¿Cuál es la expresión que me permite calcular la distancia de un punto al origen de coordenadas? Ustedes me contestan. La distancia del plano al punto. No. La distancia de un punto X y Z al origen de coordenadas. ¿Cómo se calcula eso? Y en álgebra se reemplazaba, pero la verdad que no sé. En álgebra se reemplazaban. Me van a matar, chicos. No hay que armar un No, vector y calcular el Hacer un módulo. vector y claro. Bueno, entonces la distancia al origen, ¿cuánto vale, por favor? La raíz cuadrada de la suma de su componente al cuadrado. Sí, señor. La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Sí. Bueno. La raíz cuadrada es una función creciente. No les pregunto, se los digo. La raíz cuadrada es una función creciente. Entonces, minimizar la distancia equivale a minimizar el cuadrado de la distancia. Es decir, en vez de buscar el mínimo de la distancia, voy a buscar el mínimo de la suma de los cuadrados. Porque lo que sea que haga mínimo la suma de los cuadrados, va a ser mínimo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Me siguen la idea esa? No, profe, otra vez, por favor. Sí, la raíz cuadrada es una función creciente. ¿Me creen eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, minimizar una función creciente equivale a minimizar el argumento de esa función. La raíz cuadrada va a ser lo más chica que yo pueda si lo que está dentro de la raíz es lo más chico que pueda. Y la raíz cuadrada va a ser lo más grande que pueda si lo que está dentro es lo más grande que pueda. ¿Me creen eso? Sí. Bueno, eso pasa porque la raíz cuadrada es una función creciente. Entonces, en vez de minimizar la distancia al origen, lo que yo voy a minimizar es el cuadrado de la distancia. En vez de minimizar, como me dijiste vos, Guido, la raíz cuadrada de todo esto, voy a minimizar directamente todo esto. Y vos me decís, ¿pero por qué? ¿Por qué no pones la raíz cuadrada? Y yo les voy a contestar, porque derivar con raíces cuadradas es más complicado. Me estoy complicando inútilmente pudiendo resolver el problema de una manera más fácil. Y como me dijo una vez una matemática argentina, bastante conocida, usted tiene la obligación de hacerse las cosas más fáciles. Así que yo les digo lo mismo a ustedes. Ustedes tienen la obligación de hacerse las cosas más fáciles. Entonces, ¿por qué tomar la raíz cuadrada si puedo tomar directamente el argumento? Esa es la idea. ¿Esta idea es novedosa? No, no tiene nada de nuevo, y cada vez que ustedes tengan que minimizar o maximizar distancias, van a minimizar o maximizar los cuadrados de esas distancias porque hace las cosas más fáciles. ¿Me siguieron hasta acá? No, Sí, yo no. profe. Yo tampoco, profe, la verdad. Vengo acá. Y voy a dibujar. Esto no tiene en X. No, pero si yo quiero en 2 dimensiones nomás, ¿cómo se hace? Un momentiño. ¿Están viendo mi GeoGebra? Sí, Ok. ¿Ven la raíz cuadrada? sí. Que es una función creciente. ¿Está bien? Entonces, yo lo que digo es, poner texto. Supongamos una historia de este tipo, ¿no? Esto está chiquito, vamos a tratar de agrandarlo. Propiedades. Texto. Ay, cómo molesto. Pequeño no, vamos a poner grande. Supongamos que yo tengo que minimizar eso que está ahí. Lo que yo les digo es, en vez de buscar el mínimo de esto, voy a buscar el punto que minimice x cuadrado más y cuadrado, porque si yo consigo que x cuadrado más y cuadrado sea lo más chico que pueda, su raíz cuadrada va a ser la más chica que pueda.
Y si yo pongo x cuadrado más y cuadrado lo más grande que pueda, su raíz cuadrada va a ser lo más grande que pueda. Y eso es porque la raíz es una función creciente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, una cosa es buscar los extremos de esta función y otra muy distinta es buscar los extremos, vamos a ponerle de f estrellita. Porque los extremos de esto, que es un polinomio, van a salir volando, van a ser fáciles. De hecho, las derivadas parciales de esto son 2x y 2y. La derivada parcial de esto hay que hacer 1 sobre la raíz, por regla de la cadena con el 2 aquí arriba. ¿Qué es más fácil de derivar? ¿La de arriba o la de abajo? No, la de abajo. Bueno, ¿puedo usar la de abajo en vez de usar la de arriba? Sí. Para buscar dónde está el extremo, cuál es el punto que genera el extremo, sí es equivalente. Después, cuando vos me querés calcular, cuando vos querés calcular el extremo, usás la función de arriba. Pero para buscar el punto donde va a estar el extremo, uso la de abajo. ¿Cuándo voy a usar este truco? Cada vez que yo tenga que minimizar o maximizar una raíz cuadrada. En vez de maximizar o minimizar la raíz cuadrada, voy a hacerlo, pero con el argumento de la raíz cuadrada, con lo que está acá adentro, con el radicando. Solamente para buscar el crítico. Después, trabajo normal con la f. Pero mientras tanto, vamos a decir, uso la f estrella. ¿Por qué? Porque es más fácil. Esa es la razón, porque es más fácil. ¿Me siguen la canchereada que Sí. estoy haciendo? Profe, si tuviésemos que justificarlo, pondríamos que Ustedes van a ahora decir, yo voy a pasamos a... calcular el cuadrado de la raíz, voy a minimizar el cuadrado de la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada es una función creciente. Y nadie va a tener tanta sorpresa de que lo hagan, porque es un truco conocidísimo, lo hace todo el mundo. Me sorprende que hayan sobrevivido hasta ahora sin saberlo. Todo el mundo lo hace. ¿Estamos? Entonces siempre se hace que sea una función creciente y Siempre que sea esté una una función raíz creciente, cuadrada. no hagan cosas raras. ¿Eh? Siempre que sea una función creciente, no hagan cosas raras. Lo pueden hacer con una raíz cuadrada, lo pueden hacer con un logaritmo, lo pueden hacer con una exponencial, qué sé yo. Bueno, el logaritmo y la exponencial depende de la base, pero si es una función creciente se puede. No lo pueden hacer con un seno. O no siempre. Si justo en el intervalo de trabajo el seno es monótono creciente, sí. Pero como en general el seno no es monótona, porque sube y baja, no lo podrían usar. La raíz cuadrada no me tengo que cubrir de nada porque en su dominio es siempre creciente. Bueno, pero monótona creciente cuando la acotás sería el dominio. Bueno, entonces si vos acotás el dominio y en ese dominio la función es monótona creciente, encontrar el extremo del seno coincidiría con buscar qué valor hace máximo el argumento. Sí, el argumento del seno. ¿Estamos? Claro, sí. Aprendieron algunos. Bueno, volvemos acá. Entonces estamos que yo voy a buscar los extremos de esta, en vez de la raíz cuadrada de esta. Pero f, que acá parece muy libre de que depende de x, de y, de z, es más o menos. Porque resulta que los puntos tienen que ser de la superficie. Y la superficie dice z cuadrado igual x por y más 1. Entonces, en vez de z cuadrado, yo escribo x por y más 1. Entonces, toda esta función ya no depende de 3 variables, depende de ¿cuántas? 2. Por eso lo llamo g de xy. Y entonces estoy buscando el mínimo de g. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo busco el mínimo de g? Voy a calcular las derivadas parciales de g respecto de x y respecto de y, o sea, voy a buscar el gradiente de g. Aparentemente el gradiente de g vale esto y esto, ¿no? No sé, hay que calcular. 2x, está bien, 2x más y 2y más x. Está.
y hay que resolver el sistema, primera componente igual a 0, segunda componente igual a 0, el único punto crítico va a ser el 0, 0. Verifique, pero es un sistemita lineal, lo van a poder hacer rápidamente, el único punto crítico es el 0, 0. Voy a clasificar el 0, 0. Armo el hessiano era hacer todo esto, ¿sí? Armo el hessiano, calcúlenlo, aparentemente el hessiano en este caso da constantemente igual a 3. Así que el hessiano cuando lo reemplazo en el crítico da positivo. Quiere decir que va a haber un extremo. Y además G en el crítico vale 2, que es positivo. Entonces, en el hessiano en el crítico vale 0 y G aplicado, la derivada de G respecto de X dos veces, en el 0, 0 también es mayor que 0, entonces hay un mínimo. Por lo tanto, en 0, 0 hay un, en 0, 0 hay un mínimo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el punto de la superficie que garantiza ese mínimo? ¿Cuál es el punto de la superficie, en definitiva, más cercano al origen? El 1, 1. No. Les pregunto un punto de esta superficie, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el punto más cercano al origen? En 0, 0 no hay un mínimo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál va a ser un punto de la superficie que esté a menor distancia del origen? El 0, 0. El 0, 0 no puede ser un punto de la superficie, porque la superficie tiene 3 coordenadas. Cada punto de la superficie tiene 3 coordenadas. 0, 0, 1. El 0, 0, 1 es 1. ¿Y otro? Y 0, 0, menos 1. 0, 0 más 1 y 0, 0 menos 1. Son 2 puntos, ¿no? ¿Estamos? ¿Por qué, profe, queda así? ¿Cómo lo sacaron a ese punto? Porque si x e y valen ceros, z cuadrado vale 1, así que z puede ser 1 o menos 1. Claro, sí, sí. ¿Estamos? Entonces tengo 2 puntos posibles. Son los 2 puntos que están a la menor distancia posible del origen de coordenadas. ¿Sí? Bien. También, bueno, es otro ejemplo. Clasificar los puntos críticos de fulanita. ¿Qué hay que hacer? Buscamos los puntos críticos, sea derivada parcial respecto de x igual a 0, derivada parcial respecto de y igual a 0. Hay que resolver este sistema de ecuaciones. Fíjense que este sistema de ecuaciones tiene 2 particularidades. Uno es que no es lineal. Por lo menos una de las ecuaciones tiene por lo menos una de sus variables afectada a una operación que no es de la forma ax más bi más cz, no. También no es una combinación lineal de variables. Por ejemplo, aparece un x cubo. Y acá aparece un y cubo. Los sistemas no lineales no son tan fáciles de resolver. Ustedes en álgebra el año pasado vivían en una burbuja de pensar que los sistemas de ecuaciones tenían o una solución, o ninguna, o infinitas. Y esas infinitas estaban sobre una recta que pasaba sobre una recta, sobre un plano, qué sé yo, cosas así, ¿no? Los sistemas no lineales pueden tener una solución, 23 soluciones, 14 soluciones, ninguna, infinitas, y además de que no sé cuántas va a tener, no tengo manera a priori de saber cuántas va a tener. En álgebra yo podía saber la cantidad de pivotes, calculaba el rango, todo, sin resolver nada, pero podía decirte, mirá, este va a tener una sola solución, este va a tener infinitas soluciones, no sé. Acá no lo sé.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, porque puede dar cualquier cosa y vos no sabés, no podés atajarte, digamos. Y un error muy común es encontrar menos puntos de los que en realidad hay. Este sistema tiene 9 soluciones. El 0, 0, el 0 y después 1 sobre la raíz de 2, 0 menos 1 sobre la raíz de 2, ahí van a aparecer 2 más. Después con el más y con el menos acá voy a tener otras 2. Y acá combinando más con menos con más, menos con menos, voy a tener 4. Así que en total 9 puntos. Esas dos curvas se cortan en 9 puntos distintos. Tengo que clasificar esos 9 puntos. Entonces, tendré que calcular el hessiano para estos 9 puntos. El hessiano, calcúlenlo, pero queda una cosa de este tipo. El hessiano en P sub 1 es positivo, fxx va a dar negativo, todas estas son cuentas para que ustedes hagan. Como el hessiano es positivo hay un extremo, y como fxx dio negativa, hay un máximo relativo. En los puntos 2, 3, 4, 5, el hessiano en esos puntos va a dar negativo, así que en cada uno de esos puntos f presenta un punto de silla. Y el hessiano en 6, 7, 8, 9, cuando lo reemplacen va a dar positivo, fxx en cada uno de estos puntos va a dar positivo, entonces en cada uno de esos puntos hay mínimo relativo. Así que con esto clasificamos los 9 puntos. Había un máximo relativo, 4 puntos sillas y 4 mínimos relativos. ¿Bien? ¿Se entiende cómo se hace esto? Sí, se reemplaza en el hessiano nada más los puntos que encontraste. Sí. Y bueno, vas clasificando después los puntos máximos y mínimos relativos. Sí, exactamente. ¿Está bien? Perdón, profe. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un máximo relativo y un máximo absoluto? O un mínimo relativo y un mínimo absoluto. Es que el relativo es en un entorno alrededor del punto, o con centro en el punto, y el absoluto es en todo el dominio. En toda la superficie. Perfecto. Los relativos pueden ser, los absolutos siempre, bueno, no, siempre no. Los absolutos siempre son relativos, los relativos no siempre son absolutos, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, si es en el conjunto es en un entorno, pero si es en un entorno no siempre es en el conjunto, ¿no? Dentro del Sí. entorno, entonces, profe, ¿no habría puntos absolutos? ¿Cómo? Que si dentro del entorno no habría puntos absolutos, solo No. relativos. No. El extremo es con independencia, digamos. El extremo puede ser relativo si lo considero respecto de un entorno, pero si además era absoluto, quiere decir que es para cualquier entorno. Es igual que en análisis 1. Claro. Podría ser Claro, un sí. extremo en una partecita, pero había gente más grande, o puede ser que sea él el más grande de todos. Claro. Bien, clasificar los puntos críticos de x por y a la cuarta. Bueno, derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, calculo el gradiente vale esto. Y los puntos críticos de f, bueno, lo puse acá ya directamente. Bueno, si no lo vieron, no sé. Calculo la derivada parcial respecto de x y la respecto de y, me dicen cuáles son los puntos críticos. El punto 0, 0 puede ser. Espérame, la derivada parcial respecto de x, ¿cuánto vale? Y al cuadrado, y a la cuarta, perdón. Ok, ¿y la derivada parcial respecto de y? 3x a la y al cubo. 4x por y al cubo. 4. Sí, Claro, así. 4. Está bien. 4.
Sí. Ok. Ahora, ¿cuáles me dicen que son los puntos críticos? El 0,0 puede ser. El 0, 0, sí. ¿Algún otro? Ambas habría que igualarlas a 0, ¿no? Sí, sí, ambas. Es- El 0,0, ¿no? Es el único punto. No, me parece que hay algunos más. El resto, las ecuaciones son y a la cuarta igual a 0 y x por y al cubo igual a 0. ¿Quiénes son los puntos que cumplen esas dos cosas a la vez? Y cuando hice a 0, X puede valer cualquiera. Ah, bueno, entonces, ¿cómo son los puntos? Son de la forma cualquiera 0, ¿no? Claro, sí. 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 Ok. Y esos puntos, los puntos críticos son de la forma cualquiera 0. ¿Está bien? Es decir, los puntos críticos es cada punto del eje X. Tengo un eje entero de puntos críticos. ¿Están de acuerdo con eso? Porque si y vale No. 0, la primera se cumple y la segunda también se cumple. No importa que le meta X. Claro, sí. Claro, como el ejemplo ese que vimos que era el FI, creo. Sí, había algo que era el eje y no. Ah, el valor absoluto de X era, creo, que habíamos puesto. ¿Estamos de acuerdo con esto? Tengo un eje Sí. entero lleno de puntos críticos. Vamos a clasificar estos puntos críticos. El hessiano vale eso. Calculen el hessiano vale eso. Cuando yo reemplazo acá, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el hessiano? 0. Va, 0, sí. El hessiano vale 0. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Está bien? El criterio no decide. Por desgracia, el criterio no está haciendo análisis 2, ustedes sí tendrán que decidir. Vamos a ver cómo hacemos. Entonces, f de xy vale x por y a la cuarta. Fíjense que y a la cuarta es una cosa muy buena, porque cualquier entorno que yo elija sobre el eje X, que es el eje que tiene los críticos, ya sea por encima del eje X o por debajo del eje X, y está elevado a la cuarta. Entonces conserva signo. Es siempre positivo. El que determina signo de f, cuando yo estoy por encima un poquito y por debajo un poquito del eje X, es X. Si estoy por encima, si estoy, digamos, a la izquierda, no, estoy diciendo mal. Si estoy a la derecha es positivo, si estoy a la izquierda es negativo, digamos. ¿No? Entonces observamos que para X positivos, f de xy va a ser positivo. Y para X negativos, f de xy va a ser negativo. Porque y no importa cuánto vale. Digamos. ¿Están de acuerdo? Además, sobre el eje, ¿qué pasa? La imagen vale siempre ¿cuánto? 0. 0. Bueno, entonces, en el 0, 0, tiene que haber un punto silla. ¿Por qué pasa esto? Vamos, que ustedes piensen. Yo mientras... Es más o menos lo que estaba explicando usted, profe, que para el lado de la derecha hay puntos que siguen de forma creciente aumentando y desde el lado de la izquierda, puntos menores, digamos,
punto 00. A ver, claro, veamos una historia. La función que yo estoy analizando es, voy a poner por acá, f de xy igual era x por y a la cuarta, así era, ¿no es cierto? X por y a la cuarta, o por ahí. Texto grande. X por y a la cuarta. Entonces, en este cuadrante, X es positiva. ¿Sí? Me siguen hasta ahí. Yo acá voy a meter, acá las imágenes, vamos a poner texto, voy a meter un símbolo de más, de positivo. Qué chiquito. Bien. Acá es positiva la imagen, ¿sí? Por acá abajo, ¿qué pasa? ¿Cómo es la imagen? Para X positivos, pero Y negativos, ¿cómo queda la imagen acá? También positiva. También positiva. Entonces voy a meter otro más acá. ¿Puedo copiar esto? Sí. También positiva. Acá, ¿cómo va a ser la imagen? Negativa. ¿Y acá cómo va a ser la imagen? También. Así, ¿no? Entonces, en un entorno de cero, fíjense que mientras que en 0 vale 0, ¿no? En 0, 0, digamos, vale 0. Porque yo reemplazo el 0, 0, vale 0. Ahora, a la derecha tengo siempre valores positivos y a la izquierda tengo siempre valores negativos. Si yo tiro un plano a la altura 0, si yo tiro un plano a la altura 0, voy a tener un pedazo de superficie por encima, este, y un pedazo de superficie por debajo, este. ¿Lo ven a eso? Claro. Entonces en 0, 0, ¿qué hay? Un punto silla. Un punto silla. Un punto silla. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa para el eje de puntos críticos? Vamos a ponerlo acá, era este, ¿no? Era el eje X. Vamos a pintar de color. Así. Es el eje rosa, ¿está bien? Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más grueso. ¿Cómo se le cambia el coso a esto? Ahí está. ¿Bien? Entonces, en 0, 0 tengo la característica de que a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. Ahí hay un punto silla. ¿Qué pasa en los X que están de este lado? O sea, de 0 para la derecha. Arriba, ¿qué signo tienen? Positivo. Y abajo, ¿qué signo tienen? También positivo. Positivo. Y sobre el eje, ¿cuánto vale la función? Entonces, sobre este eje, ¿qué va a haber? Máximos, mínimos, puntosillas. Mínimo. Mínimos, sí señor. Sobre toda esta parte del semieje positivo tengo mínimos, porque valen 0 las imágenes, pero tanto arriba como abajo, las imágenes después terminan siendo ¿qué? Positivas. Están por encima de la imagen en el eje. ¿Me siguen? Entonces, todo este semieje está lleno ¿de qué? De mínimos. ¿Está bien hasta ahí? Y en el otro caso pasa lo contrario. Y en el otro caso pasa lo contrario. Máximos. Sí, señor, voy a tener máximos. Sobre todo este eje yo tengo ceros, pero arriba y abajo tengo imágenes negativas. Entonces estoy por debajo del plano XY. ¿Se entiende lo que digo? ¿Ven cómo clasificamos puntos críticos que tienen hessiano nulo? Entonces tengo máximos, punto de silla, mínimos.
¿Sí? Ay, qué desgracia que esto. Vamos a poner por ahí. ¿Me siguen lo que hice? Vamos a la diapositiva. Entonces, con la primera coordenada positiva voy a tener mínimo, ya dijimos, y con la primera coordenada negativa voy a tener máximo. Lo que me dijeron ustedes que está muy bien. Lo que podemos hacer es ver cómo era la función para darse cuenta de eso. Saco esto, x por y cuarta. Ahí tienen. Ven que tienen, para una parte es máximos, para otra parte es mínimos, y acá, si yo tiro el plano z igual a 0, vamos a agregarlo. Fíjense que alrededor de 0 no se ve, pero una partecita está por debajo, que sería esta, y de acá para allá no se ve porque justo es amarillo y amarillo. Ah, ¿se le podrá cambiar los colores, estas cosas? ¿Cómo se hará eso? No sé. Bueno, no sé. Pero toda esta partecita está por encima, porque son todas imágenes positivas. ¿Se ubican lo que digo? Entonces ahí voy a tener mínimo, perdón, acá voy a tener un punto de silla. Eso es lo que está pasando. Saco este para que lo vean. ¿Estamos? Sí. Ok. Teorema. Si F es un campo escalar continuo definido sobre un conjunto cerrado y acotado, entonces F alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Y esto es el análogo al teorema de Weierstrass de análisis 1. ¿Se acuerdan el teorema de extremos absolutos para regiones cerradas y acotadas, o para intervalos cerrados y acotados? No sé cómo lo habrán dicho. Si a lo mejor no le dijeron Weierstrass, le deben haber dicho teorema de los valores extremos, o algo así. Una vergüenza si no le dijeron Weierstrass, pero supongamos. Sí, sí, lo dijimos así. Teorema de los valores extremos, recuerdo. Malo ver. Total, Weierstrass era un tirado que no pudo hacer nada. Bueno. Vamos a hacer el análogo para análisis 2. Entonces, muestro un ejemplo de cómo se hace. Extremos absolutos de ese campo escalar sobre la región limitada por las curvas y igual a x cuadrado y igual a 4. ¿Cómo se hace esto? Ustedes en análisis 1 lo que deben haber hecho es, calculaban los puntos críticos y después armaban una tablita de valores que ponían los extremos del intervalo y los críticos que estaban dentro del intervalo. Acá vamos a hacer también una tablita, nada más que un poco más complicada, pero una tablita igual. El gradiente de esto es este que está acá, pueden verificarlo, y el único punto crítico va a ser el 1, 1. Bueno. Ahora tengo que analizar los lados, o sea, la frontera de esa región. En el primer lado, que es y igual a x cuadrado, fíjense que cambio ahí por x cuadrado. Y entonces todo esto es una función que depende exclusivamente de ¿quién? De x. ¿Está bien? La llamo g sub 1, qué sé yo. Donde dice y, metí x cuadrado. Quedó esto. La derivada de esto es esto que está acá. Y los puntos críticos de esta g son 1/3 y 1. Bueno, perfecto. Voy a evaluar sobre el otro lado, sobre y igual a 4. F en x4 es una función que depende de la exclusiva variable x, a donde decía y, puse un 4. Quedó esto, la derivada vale 3, que no tiene puntos críticos. ¿Está bien? Entonces salgo a armar la tablita. Fíjense, acá dibujé la parábola y acá dibujé la recta. Acá tengo el punto 1, 1, que es este. Acá tengo el punto 1/3 para x, 1/9 para y, que es ese. Y acá tengo los puntos donde se cortan las dos curvas. Esos son los 4 puntos que voy a usar para evaluar f. Estos son los 4 puntos candidatos a tener el máximo absoluto o el mínimo absoluto. Y después miro quién es más grande. El más grande gana, el más chico gana. El más grande será máximo absoluto, el más chico será mínimo absoluto. No usé derivadas segundas de ningún tipo. Solamente
los críticos que pertenezcan a la región más los críticos que encuentre sobre la frontera de la región. Nada más. ¿Sí? De esto van a hacer práctica y además después lo vamos a ver la semana que viene como, con otro teorema. ¿Preguntas de esto? ¿Estamos? Sí, entonces, profe, esa forma sería para sacar los extremos absolutos, Extremos nada más de una absolutos región. en una región cerrada y acotada. Sí, señor. Extremos Ok. absolutos en una región cerrada y acotada. Y no Esa sería es la... necesario hacer el Hessiano, digamos. No, no se clasifican los críticos. Se decide con tablita. Ok, ok, ok. Y profe, pero Otra- los que no son absolutos que quedan en el medio son críticos o no, no son. No. A mí no me importa eso. Yo lo que estoy buscando Ah, para meter en la tablita son los candidatos a puntos donde puede haber un extremo. claro. Eso sí lo Esto, entiendo. Sí. sí. Solo que pensé que quizás los otros eran relativos. No son nada. Es más, Ah, listo. estos podrían no ser nada si yo saco esta región y lo pienso sobre R2. Estos podrían no ser nada. Pero en esta región es el valor más grande que puede tomar F o el valor más chico que puede tomar F. Profe, y de ¿Cómo vuelta, ¿cuáles serían? serían los candidatos de eso? ¿Cómo sé cuáles son esos candidatos? Los que... Busco los críticos del campo, o sea, los que hacen el gradiente igual al vector nulo. Todos esos puntos que formen parte de la región van a la tablita. Si hay puntos que caen fuera de la región, no van a la tablita. Y además, sobre cada lado me va a quedar una función de una sola variable. Los críticos de esa función también van a la tabla. Y además, los puntos en donde las curvas se corten. Este punto y este punto también van a la tabla. A la tabla van tres cosas. Los críticos que hay sobre los lados, los críticos de la función que pertenezcan a la región, los puntos donde, los vértices de la región, vamos a decir, los puntos donde las curvas se cortan. Ahora, les muestro una cosa. La función, se lo muestro en una variable, porque en dos variables no se va a entender. Pero si yo, supongamos, tengo fulanita, ¿está bien? Si yo tomo, fulanita, ¿dónde tiene extremos? 0, 0. 0, 0. En 0. Muy bien. Ahora yo les digo esto. Voy a buscar los extremos absolutos de esta función en el intervalo 0, 1. ¿Cuál es el valor más grande que toma la función en el intervalo 0, 1? 1, 1. El valor más grande que toma es el 1. Y el valor más chico que toma es el 0. Ahora, el punto 1, 1 para x igual a 1, ¿es un punto crítico? No. Pero si yo solamente me circunscribo al intervalo 0, 1, ahí había un máximo absoluto. ¿Me siguen lo que digo? Sí. Entonces, en estos puntos, que es donde yo encontré el máximo y el mínimo absoluto, pasó que era porque era la región esta, pero si yo quito la restricción de la parábola y la recta, y lo pienso sobre R2, a lo mejor estos puntos ni aparecen en el análisis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o Como sea si que yo... si no está limitado, no nos sirve esto para hacerlo. Si no No, está no, no. limitado por una Claro, curva. solamente sirven regiones cerradas y acotadas este ejemplo. Solamente sirve si voy a usar teorema de Weierstrass. Si no, no va. ¿De acuerdo?
Bueno, Sí. tareas. Completar lo que quedó de esta diapositiva. Quedó una demostración a medio terminar y además quedaron 70.000 cuentas que ustedes tienen para corroborar. Para los que hacen ejercicios del Stewart y ese tipo de cosas, van a encontrar que cada vez que aparece el hessiano nulo, todos se lavan las manos y nadie dice nada. Y lo único que terminan diciendo, el criterio no decide, el criterio no decide. Bueno, muy bien. En mi comisión se decide, qué joder. Entonces, les dejo 10 ejemplos distintos, y esos están puestos acá. ¿Dónde están puestos? Espera. No. No tengo un Classroom acá. Espera. Acá. Trabajo en clase. Acá. Fíjense que están las diapositivas que estamos viendo ahora, y acá hay ejemplos de hessiano nulo. No 1, no 2, 10 les estoy dejando. 10 ejemplos, 10 de cómo hacer para saber cuando el hessiano da 0, da 0 si el punto es un máximo, un mínimo, un no sé qué. Uno de estos ejemplos es el que yo expliqué hoy. Pero hay 300 más. ¿Está bien? ¿Cómo hago para...? Un segundo. Estoy dando clases, te llamo cuando termino. Chau, chau. No sé qué estaba diciendo. Uno de los ejemplos que están acá lo desarrollé hoy en las diapositivas. El resto están acá, renieguen, mírenlos. A veces es más fácil de darse cuenta, a veces es más difícil de darse cuenta. Arremánguense, ¿qué va a ser? ¿Estamos? Eso está puesto como material acá. Ejemplos de hessiano nulo. ¿Bien? Y creo que era lo último. Sí, listo. ¿Preguntas, cosas? A mí, profe, me quedó medio duda, pero creo que ya lo dijo, pero cuando yo tengo una función que está acotada y yo quiero buscar los extremos, solo sobre esa región acotada tengo extremos absolutos. Sí. Una No, función continua en una región cerrada y acotada tiene extremos absolutos. Sí. sería incorrecto que yo, por ejemplo, dijese que los demás puntos que no son absolutos son relativos dentro de esa región. Sí, no, sí, eso está mal. Ok. Eso nomás era. Gracias. ¿Otra O sea, cosa? para profe, de nuevo, o sea, solamente en una región acotada. Y, o sea, no hay posibilidad que estén los relativos. Es que en realidad el ejercicio no les va a pedir eso. El ejercicio les va a pedir extremos absolutos. Entonces no interesa clasificar si esto era un máximo o un mínimo o un punto de silla. No me importa. Me interesa cuál es la imagen más grande y cuál es la imagen más chica. Eso es lo único que me importa cuando hago un ejercicio de este tipo. Para eso usamos este teorema. Este teorema sirve para otras cosas también. Porque este teorema, en definitiva, te está diciendo una función continua en un intervalo cerrado está siempre acotada. Y eso es súper importante. Súper importante. Una aplicación más de, bueno, les dejo algo, es que va a tener máximo y mínimo absoluto y podemos hacer esto y jugar un poco con esto. Pero lo que nos va a importar cuando yo les pido, y en la práctica hay ejercicios de este tipo, buscar extremos absolutos de campos escalares continuos, lo que ustedes tienen que hacer es una cosa similar a lo que yo estoy mostrando en este ejemplo, digamos. Por lo menos por ahora. Yo la semana que viene les voy a mostrar otra canchereada que se puede hacer para resolver cosas de este tipo. Pero la semana que viene no era que no había. Bueno, el 1 de junio les voy a decir una canchereada para hacer con cosas de este tipo. Ahora les digo otra cosa, sí. ¿Estamos? Por mí, sí. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Algo más? Bueno, les digo, todo lo que está puesto en el chat es viejo, ¿no es cierto? Yo no tengo que mirarlo.
les digo lo siguiente. Nosotros no nos vemos ni el martes 18 ni el martes 25. Nos vemos recién el martes 1 de junio. Sin embargo, lo que les digo es, yo la clase la próxima clase, el próximo encuentro que tengamos va a ser extremos condicionados, así se llama el tema, o multiplicadores de Lagrange, extremos condicionados. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Para ustedes, el 1 de junio. Pero, en la otra comisión en la que yo doy los lunes, voy a dar esa clase el lunes 17. O sea, el lunes de la semana que viene. Los que quieran venir a esa clase es la misma clase que yo doy los lunes, la que doy los martes a la tarde con ustedes. El que puede verlo el lunes 17. Si no, lo va a ver conmigo el martes 1 de junio. ¿Está bien? ¿Eso era a las 1 de la tarde, profe? Sí. Son los los lunes a la... Está bien, los lunes a la 1 de la tarde, sí. El mismo link, toda la misma papa, ¿no? Gracias. Si quieren, no es obligatorio, porque yo voy a dar esa clase de nuevo el 1 de junio. Pero por ahí se atrasan un poco en la práctica, yo qué sé, porque los viernes sí van a seguir teniendo y pierden 2 clases conmigo. Hagan como quieran. No les estoy diciendo nada, yo les respeto el horario y toda la papa, pero sepan que si quieren pueden venir a la clase del 17 de mayo. Bien, eso. ¿Alguna otra cosa? Profe, Sí. ¿ese ya sería el último tema para el parcial o falta todavía? Ese sería el último tema para no le digo parcial, le digo algo. Bueno. No sé cómo se va a llamar. Mañana hay una reunión. Pasado mañana les cuento. Pero sí, los temas serían desde, creo que en términos de las prácticas, creo que es de la práctica 1 a la práctica 4, me parece. Lo que pasa es que la práctica 4, que es de funciones vectoriales, la vieron al principio. ¿Está bien? Pero sería de la práctica 1 a la práctica 4. Y la fecha de la actividad, vamos a decirle así, bueno, en principio tendría que ser la primera semana de junio, cosa que no va a pasar. La haremos, supongo que entre la segunda y la tercera semana de junio. Pienso algo así. Pero bueno, veremos, lo decidimos. Yo en principio no tengo tanto ni apuro ni no apuro, habría que hacerlo más o menos en junio. Pero bueno, vamos viendo. Bien, ¿otra cosa? ¿Listo? Estamos, profe. Vamos, profe, sí, sí. Bueno, entonces, recuerden, el martes de la semana que viene no, el otro es martes 25 de mayo, no, nos vemos el 1 de junio. El que puede se conecta el 17 de mayo y ve extremos condicionados conmigo. Yo de todas maneras voy a subir las diapositivas, pero por ahí yo en las diapositivas dejo cosas sin decir, o bueno, vieron cómo es el asunto, qué sé yo. Hagan lo que quieran, bájenlas bajo su propio riesgo. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, Gracias. chicos. Chao, ¿Listo? profe. nos vemos. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias. Matías, nos vemos 9:30. 9:30, dale. Dale, nos vemos. Chau, chau. Chao.